Buen día, Dios te bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por la familia que tú representas, por tu esposo, por tu esposa, tus hijos, tus sobrinos, tus padres, tus amistades, a todas las personas a las cuales tú representas. Y te quiero recordar que debemos de tomar las promesas de Dios para nuestras vidas. Y si queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos sean salvos, comencemos por recibir a Jesucristo. Y no solamente eso, sino que constantemente renovemos esos votos, practiquemos el arrepentimiento y dejemos ese camino que sabemos que es de perdición. Elijamos siempre el camino de Dios. Te quiero invitar a que escuches tanto los mensajes que yo comparto y más mensajes que pueden ser de bendición para tu vida, de hermanos y hermanas, pastores y predicadores, a través del grupo La Roca Live, que lo puedes encontrar a través de Facebook. El programa Mi Salvación está en Jesús, que es el que yo comparto, es los días lunes a las 10 de la mañana. Pero como te digo, tú puedes encontrar una gran variedad de programas a lo largo de toda la semana. Recuerda, Grupo La Roca Live. Vamos a orar para comenzar este mensaje. El mensaje se titula Tengamos fe y seamos pacientes. Bendito Padre, te doy gracias por tu amor, por tanta bondad que tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas revelando el propósito que tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas como hasta el día de hoy lo has hecho, Padre. Que los hermanos que hoy se encuentren con duda, Padre, que hoy no tengan su fe completamente canalizada hacia ti, Padre, comprendan que lejos de ti nada podemos hacer, Señor, que separados de la vid que es Cristo Jesús, nada podemos hacer, que es necesario, Señor, permanecer en ti y empezar a crecer en fe de la mano tuya. En el nombre de Cristo Jesús, dejo este tiempo en tus manos, Señor, conociendo que tú estás aquí con nosotros a través de tu Santo Espíritu. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo mi Señor. Amén y amén. Tengamos fe y seamos pacientes. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5. Verso 7. Seamos pacientes, hermanos, y oremos. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí
y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Tener paciencia, hermanos. En ocasiones nos es difícil ser pacientes. Nos desesperamos al no recibir respuesta a mi problema, al no ver la solución. Pero tendríamos que comenzar primero por comprender por qué estoy pasando por esa situación. ¿Cómo puedo comprender mi problema? Santiago capítulo 1, verso 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para producir paciencia, hermanos, necesitamos aprender a confiar en Dios, depositar mi fe en Él, en Jesucristo. Y no es que yo sea un inútil, que no tenga la capacidad para hacerlo, que no pueda hacer las cosas, sino que con Jesús, escuchemos, hermanos, con Jesús es mejor. Las cosas serán mejores. ¿En dónde depositamos nuestra fe, hermanos? ¿En qué creemos? ¿Creemos realmente en Dios? ¿En un Dios poderoso? ¿En un Dios que nos salva? ¿En un Dios que nos provee? ¿En un Dios que nos sana? ¿O en dónde tenemos nuestra fe? ¿En el dinero? ¿En las cosas que ya tenemos en automático día tras día en nuestras vidas? Nuestra fe. ¿A quién le damos nuestra fe? ¿En quién confiamos? ¿Abro un refresco? Y al momento de abrirlo, le doy el trago de inmediato. Yo no sé qué hay adentro de esa lata, yo no sé quién la preparó, qué le pudieron haber echado, pero yo ya le di el primer sorbo automáticamente después de abrirla. Abro una lata de verduras y directamente se las vacío a mi ensalada. Me subo al camión y hasta me acomodo, me duermo. No sé si el chofer está capacitado para llevarme a mi trayecto, pero confío en el chofer. ¿Dependo de él si llegaré o no a mi destino? No. ¿De qué depende mi bienestar? ¿Depende de los horóscopos? ¿De una vidente? ¿De una imagen? ¿De una estampita?
del paracetamol. ¿De qué depende mi vida? ¿En quién pongo mi fe? ¿A quién se la doy? O somos, hermanos, como esa ola de mar yendo de un lado a otro. Y la gente nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué molestas a Dios con tus problemas? ¿Has escuchado eso? Así nos dicen en ocasiones. Pero Jesús nos dice, no temas, cree solamente, ten fe en mí. Ten fe en medio de los problemas, en medio de la enfermedad y aún en medio de la misma muerte. Marcos capítulo 5, verso 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muerte. Bueno, a lo mejor yo paso por problemas o enfermedades, pero muerte no solamente física, sino en ocasiones es espiritual. En ocasiones es tanto el aislamiento, el cómo me he alejado de Dios, que comienza en mí un enfriamiento. Ya no estoy en contacto con Dios, ya no hablo con Él, ya comienzo a cargar
con todos mis problemas yo y comienzo a debilitarme, comienzo a desgastarme. ¿Qué debo hacer ante esta muerte? Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué debo hacer ante el pecado? Para que no me lleve a ese camino de muerte, a ese camino de perdición. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Con Jesús, hermanos, es mejor estar de su lado. Nos conviene estar con Él. Él es fiel y Él es justo. Y el pecado, nos dice la palabra del Señor, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahora, ¿eso ya es una sentencia para mí? ¿No voy a poder con la muerte? ¿Significa ya la derrota completa? Recordemos, ¿qué hizo Jesús con la muerte? ¿La venció? Jesucristo venció a la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí está hablando de Jesucristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Donde esté Jesús conviene estar. Ni la tentación, ni el pecado, ni la muerte puede con nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: no temas, cree solamente, sé paciente, aguarda. Aprendamos a esperar. Algunas respuestas vendrán pronto, otras tardarán. Tengamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si el pecado produce muerte, Dios también nos dice que el sufrimiento, la tribulación, produce paciencia, y la paciencia produce una prueba. ¿Y estoy solo ante esta prueba en mi vida? No, porque esa prueba produce esperanza. Esperanza en Dios.
esperanza en Dios que me ama. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, Padre, que no estamos solos, que no es necesario pasar este andar, este camino aquí en la tierra, aislados, sintiéndonos abandonados, Padre, que tú estás con los brazos abiertos, esperando a tus hijos, Señor. Que es necesario reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Reconocer que Él resucitó de los muertos, Señor, y que por el sacrificio que Él hizo por nosotros, hoy somos salvos. Y nos toca esperar en ocasiones, pero nos toca esperar con esperanza, Señor, conociendo que tú estás obrando, Padre, que eres milagroso, Señor. Te adoramos y te bendecimos y reconocemos que tú eres el Rey por sobre todo, Señor, y que en mejor lugar no podríamos estar, sino de tu lado. Nos conviene estar de tu lado. En el nombre de Cristo Jesús, te pido bendigas a los hermanos que están escuchando este mensaje. Bendice a sus familias, y si ellos están pasando por una situación dura, una situación fuerte el día de hoy, Padre, que ellos recuerden solamente en el poderoso Rey que tenemos, capaz de sanar solamente con su presencia, como esa mujer que tenía flujo de sangre, y capaz de vencer a la misma muerte, Señor. Confiamos en ti, dependemos de ti y lo declaramos. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, Príncipe de paz. Amén y amén. Dios te bendiga.